Llegué a esto por una puerta diferente a la de la mayoría de la gente. Tengo una amiga que estudia cómo el sonido interactúa con el cuerpo humano. No la música, el sonido, las frecuencias específicas que produce una sala cuando alguien habla o toca un instrumento, o simplemente cuando el viento pasa por una abertura en la piedra. Ella mide lo que esas frecuencias hacen al sistema nervioso, cómo cambian la frecuencia cardíaca, los patrones de respiración, las ondas cerebrales. Una tarde me dijo algo de pasada que no pude olvidar. Me dijo que ciertos edificios de piedra, especialmente los muy antiguos, producen frecuencias que los mejores auditorios de concierto del mundo están específicamente diseñados para replicar. Frecuencias en un rango que afecta de manera medible la fisiología de las personas que están dentro de ellos. Le pregunté qué edificios. Nombró 4. 3 eran catedrales góticas. El cuarto era un círculo de piedras neolítico en Escocia. Pasé los meses siguientes tratando de entender qué los conectaba. Lo que encontré no tenía nada de místico. Era ingeniería. Y una vez que entendí la ingeniería, entendí por qué la historia que nos dieron la dejó fuera por completo. En 1194, la ciudad de Chartres, Francia, ardió. El incendio duró 3 días. La catedral que existía antes, una estructura carolingia del siglo IX, fue destruida casi por completo. Lo que sobrevivió fue una reliquia que los habitantes consideraban sagrada, un trozo de tela atribuido a la Virgen María y los cimientos de la cripta. Los cronistas medievales que registraron los eventos de los años siguientes describieron la decisión tomada por el obispo y los gremios de constructores como unánime. El nuevo edificio no iba a ser una reconstrucción. Iba a ser algo que ninguna ciudad de Europa había intentado antes. Lo que construyeron en los 26 años siguientes sigue en pie. El edificio no era solo bello, estaba afectando la neuroquímica de cada persona dentro de él. Los constructores no tenían osciloscopios, no tenían analizadores de frecuencia. Lo que tenían era algo igualmente poderoso: generaciones de observación empírica, generaciones de constructores que habían visto responder a seres humanos ante diferentes configuraciones de piedra y que habían refinado sus diseños en consecuencia. El conocimiento estaba en el gremio, no en ningún texto. Aquí es donde la historia que la mayoría aprendió en la escuela deja de coincidir con lo que los edificios realmente eran. Las grandes catedrales góticas de Europa, Chartres, Amiens, Colonia, Canterbury, Salisbury, no eran solo lugares de culto. Eran también algo que la historia oficial casi nunca menciona. Eran hospitales, no en sentido metafórico, en sentido directo, físico y documentado. La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos conserva un manuscrito del siglo XII, procedente de la abadía de Bury St. Edmunds, en Suffolk, Inglaterra. Es el manuscrito europeo más antiguo de la biblioteca. Contiene 190 hojas de pergamino, escritas por docenas de copistas y lectores diferentes, y documenta algo que los historiadores de la medicina han tardado en reconocer con la misma claridad que los libros de arte reconocen la arquitectura de los mismos complejos, que las abadías medievales eran centros de aprendizaje médico sofisticado. El complejo monástico típico de la Alta Edad Media incluía jardines de hierbas medicinales con cientos de especies cultivadas y catalogadas, enfermería con camas para los enfermos, sistemas de circulación de agua para saneamiento, elaborados en una época en que la mayoría de las estructuras civiles no tenían nada comparable, prácticas dietéticas basadas en observación acumulada durante generaciones, y en el centro del complejo, siempre, la catedral. El edificio
donde las frecuencias específicas, la calidad particular de la luz a través del vidrio de colores, las proporciones geométricas de la nave, trabajaban juntas para producir una respuesta fisiológica que la ciencia moderna solo ahora está comenzando a entender. El hospital medieval no era el edificio con camas, era el conjunto completo. En 1536, Enrique VIII de Inglaterra comenzó la disolución de los monasterios, y lo habían estado observando desde que se construyeron las catedrales. Piensa en lo que significa eso. Una persona entra en Chartres. La geometría del edificio produce frecuencias bajas que su sistema nervioso registra, aunque su mente consciente no lo haga. La luz que entra por el vidrio tiene un espectro diferente de la luz del día de afuera. El incienso que arde activa canales en su cerebro que reducen la ansiedad. Y todo eso ocurría de manera consistente, reproducible, refinada durante generaciones, en cada catedral importante de Europa, durante siglos. Los constructores no estaban construyendo iglesias, estaban construyendo máquinas para cambiar el estado fisiológico de las personas que entraban en ellas. La fe era real, la devoción era real, la creencia de que esos efectos venían de lo divino era genuina, y los efectos también eran reales. Los dos pueden ser verdad simultáneamente. La pregunta que no puedo dejar de hacer es si algo de esto fue accidental. Los mismos siglos que vieron la supresión gradual de los gremios, también vieron los primeros desarrollos del sistema de patentes. El Estatuto de Monopolios inglés de 1624, descrito generalmente como un hito en la historia de la propiedad intelectual, fue también el comienzo del aparato legal que transformó el conocimiento de recurso comunal, sostenido por el gremio, en propiedad privada. El sistema de gremios funcionaba porque el conocimiento era colectivo. Se transmitía de maestro a aprendiz durante 7 años. Se guardaba dentro de la organización. No se licenciaba. No se vendía. Se pasaba de persona a persona como había sido pasado a cada persona que lo transmitía. Ese modelo era incompatible con el modelo que reemplazó la economía medieval. La producción en fábrica requería trabajadores que ejecutaran partes de un proceso, no artesanos que comprendieran el proceso completo. Los salarios reemplazaron al aprendizaje. La producción en volumen reemplazó al dominio del oficio. Y con esa transición desapareció la condición que hacía posible el sistema de conocimiento de los gremios. La relación multigeneracional entre el artesano y su material, la observación acumulada que permitía a alguien saber, después de toda una vida pasada trabajando piedra, exactamente cómo se comportaría esa piedra en condiciones específicas. No podemos construir otra Chartres, no porque nos falten las herramientas. Tenemos herramientas que sus constructores nunca imaginaron. No podemos construirla porque desmantelamos el sistema de conocimiento que lo hacía posible. El proceso duró hasta 1541 y fue, entre otras cosas, uno de los mayores episodios de transferencia forzosa de propiedad en la historia europea. La corona confiscó entre 1/4 y 1/3 de toda la tierra de Inglaterra. Pero lo que se perdió no fue solo tierra. El artículo académico de la profesora Carol Rawcliffe de la Universidad de East Anglia sobre los hospitales medievales ingleses documenta que en 1530, antes de la disolución, había aproximadamente 400 establecimientos que funcionaban como hospitales religiosos en Inglaterra. Para 1550, menos de 50 seguían operativos. 400 a menos de 50. En 20 años, cuando los hospitales cerraron, las personas que dependían de ellos no tuvieron a dónde ir. Las crónicas de la época describen peticiones urgentes a la corona
solicitando la reapertura de instituciones, no por motivos de piedad, sino en las palabras textuales de una petición al propio Enrique, porque los miserables enfermos estaban tirados en las calles, ofendiendo a toda persona limpia que pasaba por allí. Lo que desapareció con los monasterios no fue solo la infraestructura física, fue el sistema de conocimiento que la sostenía. Los gremios de constructores que habían levantado las catedrales operaban bajo un sistema de transferencia de conocimiento que no tenía equivalente antes ni después. Aprendizajes de 7 años, estándares estrictos sobre qué podía construirse y a qué precio. Un cuerpo de conocimiento técnico transmitido directamente de persona a persona, generación a generación, que nunca fue escrito completamente. Los canteros que trabajaban con piedra franca, la piedra de grano fino que podía cortarse en cualquier dirección, eran llamados Freemasons, canteros libres. Libres porque se movían entre ciudades y países, llevando su conocimiento técnico con ellos, sin deber lealtad a ningún señor o obispo en particular. Cuando los monasterios fueron disueltos y los gremios perdieron gradualmente su base institucional y legal a lo largo de los siglos siguientes, ese conocimiento no fue transcrito, no fue codificado, fue transmitido de persona a persona durante generaciones y luego simplemente se detuvo la transmisión. El vidrio de las catedrales merece su propia consideración. La historia oficial dice que era didáctico. Contaba historias bíblicas a una población analfabeta. Eso es verdad. Pero el vidrio hacía algo más. Los pigmentos específicos usados en el vidrio emplomado medieval producen un espectro de luz dentro del edificio que es diferente de la luz natural del día. Esto no es especulación. Es química de materiales documentada y verificable. El vidrio rojo de las catedrales góticas, producido con óxido de cobre, transmite luz en un rango que los espectrógrafos modernos pueden medir con precisión. El vidrio azul, producido con cobalto, transmite frecuencias diferentes. La combinación de colores y la orientación de las ventanas cambia a lo largo del día y de las estaciones, produciendo un ambiente luminoso dentro del edificio que los glacieros medievales no podían describir en términos de nanómetros de longitud de onda, pero que podían observar en términos de efecto sobre las personas que estaban dentro. La nave tiene 37 metros de altura. Las paredes son casi enteramente vidrio, sostenidas por costillas de piedra y arbotantes que siguen funcionando sin refuerzo moderno. Los ingenieros que han estudiado la estructura en el siglo XX han encontrado tolerancias en la cantería que rivalizan con la construcción del siglo XX. Los constructores no tenían ordenadores, no tenían niveles láser, tenían geometría transmitida a través del gremio, conocimiento práctico acumulado durante generaciones, y construyeron algo que cambia de manera medible el estado de cada cuerpo humano que entra en él. El problema es que tardamos 8 siglos en entender exactamente cómo. El profesor Rupert Till, de la Universidad de Huddersfield, lleva más de una década estudiando la acústica de estructuras antiguas y medievales. Su trabajo, publicado en revistas académicas, incluye análisis de cuevas con pinturas prehistóricas en España, del Círculo de Stonehenge, del Teatro de Pafos en Chipre y de varias catedrales góticas. Lo que Till encontró cuando empezó a medir estos edificios con precisión es que la acústica no era uniforme de la manera que los arquitectos habían asumido. La suposición estándar era que todas las grandes catedrales de piedra sonaban más o menos igual. Mucho volumen, eco largo, reverberación intensa. Las características físicas básicas, paredes de piedra y ceilings altos,
determinaban el resultado acústico de manera predecible. La investigación de Thiel y la de otros equipos que trabajaron de manera independiente en el mismo periodo demostró que esa suposición era incorrecta. Las catedrales góticas no amplifican el sonido de manera igual en todas las frecuencias. Los diferentes estilos de bóveda, las proporciones específicas del espacio, la disposición de columnas y pilares agrupados, producen distribuciones de frecuencia distintas que los investigadores pudieron medir con precisión usando impulsos de sonido y micrófonos calibrados. El tiempo de reverberación en Chartres, el tiempo que tarda un sonido en decaer 60 decibelios después de que la fuente deja de producirlo, es de aproximadamente 5 segundos. Eso es notable, pero no excepcional para un edificio de piedra de ese tamaño. Lo que sí es excepcional es que la reverberación no decae uniformemente en todas las frecuencias. El perfil de frecuencias que el edificio amplifica y retiene está sesgado hacia el rango bajo, hacia frecuencias que se sienten más que se escuchan. Ese rango, según investigación neurocientífica publicada en las últimas 2 décadas, se superpone con las frecuencias asociadas al estado teta de la actividad cerebral, un estado caracterizado por relajación profunda, reducción de cortisol y, en contextos clínicos, reducción de la percepción del dolor. El aprendizaje de 7 años que transmitía observación empírica a través de generaciones. El gremio que sostenía la comprensión acumulada de cómo los materiales se comportaban. La conexión entre el constructor y el edificio que venía de toda una vida pasada en ambos. Cuando el sistema de gremios fue desmantelado y reemplazado por el trabajo asalariado, por las patentes, por el modelo de producción industrial, algo se perdió que no hemos reemplazado. Podemos medir las frecuencias dentro de Chartres ahora. Podemos analizar el vidrio con espectrómetros. Podemos confirmar que el incienso activa canales específicos en el cerebro. Podemos confirmar que el edificio hace lo que sus constructores pretendían que hiciera. Pero no podemos hacer otro. El conocimiento de cómo hacer otro murió en la supresión de los gremios 2 siglos antes de que tuviéramos los instrumentos para entender lo que habíamos perdido. Mi amiga, la audióloga, visitó Chartres el año pasado. Llevó consigo un medidor de decibelios portátil y un analizador de frecuencias. Se quedó en la nave durante 20 minutos midiendo. Luego dejó el equipo en el suelo. Se sentó en una de las sillas de madera. No dijo nada durante un rato. Cuando salió, me dijo una sola cosa. Dijo, lo que sea que estaban haciendo funciona. La silla era sólida y pesada y muy vieja, y todavía perfectamente nivelada. Y las preguntas siguen ahí. ¿Por qué las propiedades acústicas de un edificio construido en el siglo XII coinciden con las especificaciones que un neurólogo moderno diseñaría si le pidieran crear un entorno óptimo para la reducción del dolor y el alivio del estrés? ¿Por qué el incienso que la Iglesia quemó durante 1000 años antes de que nadie lo analizara químicamente activa exactamente los canales cerebrales que los fármacos modernos de ansiedad intentan replicar? ¿Por qué describimos el resultado como una iglesia y no como lo que las mediciones acústicas y la bioquímica confirman que era? Una máquina para sanar, una que no sabemos cómo construir, porque destruimos a las personas que sabían. Si esto te ha hecho pensar, suscríbete, es gratis, y es lo único que necesito para seguir contando lo que merece ser contado.